A todo el mundo le ha pasado más de alguna vez estar instalado en el baño y te falta algún elemento fundamental. La pasta de dientes, el jabón, el papel higiénico. ¿A quién le pedimos? No sé, de repente no hay nadie. Te voy a enseñar a hacer un mueble para contener todas esas cosas fundamentales. Vas a ver. La idea es hacer aquí un mueble con el roble seco vaporizado, o sea, madera que es muy bonita, y un mueble que va a tener dos puertas más dos repisas aquí abajo abiertas. Va a tener 1 metro de alto, 50 de ancho y 16 centímetros de profundidad. Perfecto para este lugar aquí encima del excusado. Te voy a ir explicando el paso a paso de esta construcción, pero puedes descargar un PDF con todos los detalles desde jun.cl, así que suscríbete. Para realizar este proyecto hay que conseguir algunos materiales y es muy fácil. Desde el celular, entra a la aplicación de Sodimac y vaya buscando y agregando al carrito. Vamos a necesitar tablas de 1x5, las vamos buscando de roble vaporizado, ahí están, cantidad al carrito. Tornillos para madera de 2 pulgadas, aquí los buscamos, ahí están, al carrito. Necesitamos cola fría de secado rápido, también al carrito. Barniz natural opaco para madera, aquí buscamos, al carrito. Bisagra de cazoleta de 35 milímetros, acuérdense que hay de 28 también. 35 milímetros, aquí cuántas necesitamos, 1, 2, 3, 4 ahí. Y finalmente puntas de 1 pulgada, ahí están, al carrito. Y ahí tenemos nuestro carrito listo. Ahora esperar a que lleguen y seguimos trabajando. Llegaron los materiales en la hora oportuna, es fantástico esto de que entreguen cuando corresponde. Y vamos entonces a dimensionar nuestras tablas. Para eso vamos a tener que ir cortándolas en las medidas que necesitamos. Vamos a usar sierra ingleteadora y vamos a usar sierra de banco en la medida que vayamos necesitando. Lo que es muy importante acá, todos los elementos de seguridad disponibles. Para nuestro mueble vamos a necesitar los siguientes trozos. Los laterales, 2 cortes de 96 por 11,5 centímetros. La parte superior e inferior, 2 cortes de 50 por 11,5 centímetros. La estantería va a necesitar 3 cortes de 46 por 11,5 y un corte de 22,5 por 11,5. La parte del fondo, que en realidad son los soportes nada más, 2 trozos de 46 por 6 centímetros. Y para las puertas necesitamos 4 trozos de 76,5 por 11,5 centímetros y 2 trozos de 76,5 por 2,5 centímetros. Las puertas llevan además una terminación, unos listones, y para eso necesitamos 9 por cada puerta, 18 listones de 76,5 por 2 centímetros y por 1 centímetro de grosor. Comenzamos a armar nuestro mueble y para eso entonces vamos a poner los extremos superior e inferior que van por sobre el lateral. Y vamos a atornillar con tornillos para madera de 2 pulgadas y además vamos a encolar. Y por supuesto, como ustedes saben, hay que partir con el agujero y avellanar. Y los tornillos los vamos a poner a 2 centímetros desde un borde y a 1 centímetro desde el otro. Cosa que cuando atornillemos, el tornillo caiga justo en la mitad de esa tabla. Bien, vamos a armar nuestra repisa entonces, vamos con la estructura de adentro. Y nos vamos a preocupar, sí, de dejar 4 espacios libres de 22 centímetros y medio. La primera parte que vamos a poner es la de abajo, que lleva además una división aquí exactamente al medio y además lleva el soporte que va contra la pared. Así que fijamos todas estas tablas que van libres y después la atornillamos a la estructura. Puse la división intermedia aquí como separador, la firmé con una prensa chica, entonces así es más fácil atornillar esta pieza que va acá. Bien, aquí estamos entonces fijando 2 tornillos abajo y 1 arriba, esta separación del medio. Acuérdense que este es el único espacio que va separado así en vertical. Bien, ¿y qué queda ahora? Vamos a poner el soporte que va a la pared, lo ponemos aquí, de la misma manera que pusimos el otro. Por ahí va quedando, ¿no es cierto? Ahora vamos por las puertas y seguimos. Bien, entonces vamos a pegar estas 3 tablas. Vamos a aplicar cola fría aquí en los cantos, las vamos a pegar, le vamos a echar cola fría y las vamos a prensar. Y dejamos secar 1 hora. Y vamos a poner estas tablitas acá, separados por 1 centímetro cada una. Las vamos a fijar cola fría, ¿no es cierto? Y puntas de 1 pulgada. Ven, yo tengo empezada la pega y por aquí entonces cola fría.
Esto mismo que hicimos con nuestro primer palito hay que repetirlo en las dos puertas. Y nuestras tablitas tienen 1 centímetro por el lado más delgado, ¿cierto? Entonces lo vamos a usar como guía. Usando entonces una broca Forstner de 35 vamos a perforar los agujeros para la bisagra de cazoleta. Vamos a enmasillar entonces donde pusimos tornillos, donde pusimos clavos, cosa que la superficie se vea más homogénea. Vamos a usar una masilla de retape. Lo usual es que uno llegue con una masilla de retape que no es exactamente el color que andaba buscando. Ya está seca la masilla, entonces vamos a lijar y después ya saben que tenemos que barnizar esto. Use todos los elementos de protección como siempre, mascarilla, antiparras y guantes. Siempre que hay que trabajar con esas máquinas hay que proteger la salud y el físico. Vamos a botar un poco los cantos con una lija de 180 y lo vamos a hacer manual, es mucho más fácil. Sacamos entonces el exceso de polvo que queda aquí y dejamos listos para barnizar esto. Vamos a barnizar entonces, yo elegí un barniz color natural en base a agua y con terminación mate. Vamos a poner entonces las bisagras, vamos a partir poniéndolas en la puerta, siempre lo que más conviene, y nos vamos a ayudar con una escuadra. Y usando los tornillos que trae, ¿no es cierto?, que nos provee el fabricante de la bisagra, lo vamos a atornillar acá. Y ahora ponemos entonces al otro lado la bisagra, la que va en el mueble. Ahora entonces vamos a ir a instalarlo, pero nos vamos a llevar los agujeros hechos. Los agujeros por donde vamos a pasar el tornillo que lo va a firmar contra la pared. Para eso son estas tablas que pusimos, aquí abajo y aquí arriba, y vamos a hacer 2 hoyos en cada una de las tablas, separados 6 centímetros de los extremos y apuntándole a la mitad, lo mismo arriba. Bien, vamos a instalar el mueble, entonces fíjense que le saqué las puertas porque si no, no tendría cómo instalarlo, sería muy difícil. Haciéndome una marca en la pared para que el mueble me quede centrado, la repisa y guiándome por una línea del fragüe, entonces voy a hacer el primer agujero. Ese primer agujero va a ser la guía para que yo haga los otros. Ahora usando una broca punta flecha de 6 milímetros voy a perforar donde hice esa marca. Vamos a meter un tornillo larguito en el agujero que me interesa afirmar contra el tarugo. Se puede ver entonces que el nivel está perfecto allá arriba. Entonces ahora yo marco aprovechando los agujeros que tenía en la tabla que afirma el mueble. Si la física nos acompaña, este tornillo debería quedar justo en el tarugo que pusimos. Ahora ponemos las puertas, afortunadamente tenemos el sistema de clic que es muy fácil. Quedó perfecto, se ve bonito, moderno, elegante y lo mejor de todo, hasta las emergencias las tenemos ahí al alcance de la mano. ¿Te gustó este proyecto? No me queda ni una duda, quedó fantástico. Aquí en la descripción del video te dejo un link donde vas a encontrar todos los materiales, todo lo que usamos en este proyecto. Y si te gusta, suscríbete, activa la campanita. Hay cualquier cantidad de proyectos nuevos, ideas que te van a servir mucho para tu casa. Te va a encantar. Y recuerda, todo lo que necesitas para arreglar y modernizar tu casa lo encuentras en las tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.